Todo comienza con nuestro protagonista Kurou, el cual estaba sentado en una banca a las afueras de un hospital al que constantemente visita, aunque en ese momento una chica se le acerca preguntándole cómo ha estado. Esto se le hace muy extraño a nuestro prota porque no recuerda a esta persona a quien le dice que es increíble que olvidara a quien le salvó la vida hace 2 años, por lo que le empieza a recordar cómo ese día él caminaba por los pasillos del hospital cuando unos niños lo sorprendieron y causaron que se resbalara, aunque gracias a la intervención de ella no cayó de espaldas ni perdió la vida. Pero nuestro prota le dice que pensaba que no era tan peligrosa la caída, aunque de igual manera promete que la va a recordar, y volviendo al presente se disculpa ya que no la había reconocido con todo lo que lleva puesto. Pero Kotoko le dice que no debe olvidarla tan fácilmente y le recuerda toda la información de ella para que no la olvide otra vez. También le pregunta directamente por la ruptura de su relación. Esto toma por sorpresa a nuestro prota, mientras que la chica le recuerda cómo ese día mientras hablaban una chica lo llamó y también lo obligó a que se disculpara por las molestias. Pero ella se quedó extrañada por el comportamiento de nuestro prota junto a esa chica y llegó a pensar que era algún familiar, por lo que decidió no quedarse con esa duda, y hablando con algunas enfermeras del lugar le explicaron que nuestro prota venía seguidamente por la condición de una prima que estaba en el hospital, pero Saki era la que siempre lo acompañaba y era su pareja, algo que la dejó desilusionada porque todo lo que había estado imaginándose con nuestro prota se desvaneció, y más al oír los comentarios de las chicas quienes aseguraban que seguramente nuestro prota se casaría con Saki ya que eran una pareja increíble. Pero ella, a pesar de todo, nunca perdió las esperanzas y durante 2 años lo veía seguidamente en el hospital, hasta que un día vio que nuestro prota estaba muy triste, por lo que decidió preguntarle a las enfermeras si saben algo sobre Saki, pero ellas solo se lo negaron ya que no se había vuelto a saber sobre la relación de ellos, por lo que todo mundo suponía que terminaron. Aunque de vuelta en la realidad, nuestro prota se sorprende ya que parece que no son muy confidenciales en este hospital, pero Kotoko le responde que sí lo son ya que no le han dicho el nombre de su prima ni el motivo de estar hospitalizada, aunque lo que ella quiere saber es si él estaría dispuesto a empezar una nueva relación, ya que le responde que ha estado guardando sus sentimientos hacia él durante 2 años y ahora al ver que ya rompió con Saki es el momento ideal. Nuestro prota se sorprende por lo repentino de esa confesión y también le explica que no sabe exactamente qué responderle, ya que luego de todo lo que sucedió con Saki no sabe si está listo para iniciar una nueva relación. Esto por otro lado interesa aún más a Kotoko, quien le pregunta qué fue lo que sucedió, por lo que nuestro prota le comienza a contar que hace 1 año estaba en un viaje con Saki, por lo que le explica que cuando caminaban por la noche cerca de un pequeño río apareció un kappa frente a ellos de manera aterradora, algo que los dejó demasiado asombrados y con miedo, ya que lo que estaban viendo definitivamente no era humano, y Saki, aterrorizada, solo se ocultó detrás de nuestro prota llena de miedo, aunque esto también sorprendió a nuestro prota ya que ella siempre fue muy escéptica a lo sobrenatural, pero en su caso el miedo se apoderó de él y terminó huyendo, ya que al ver ese monstruo se dio cuenta que intentaba atraer personas al río para devorarlos como sucedió con una persona, aunque al final Saki le reclamó y se molestó ya que la abandonó en ese lugar, y tiempo después la relación empeoró, por lo que ella le pidió terminar todo esto, por lo que nuestro prota se levanta diciéndole a Kotoko que esa es su historia y no cree que quisiera tener un hombre que no es capaz de protegerla. También está el hecho de que sufrió demasiado por lo débil que fue en su otra relación y comienza a caminar para despedirse, pero Kotoko lo llama porque aún no han terminado de hablar. Además, no cree que él fuera quien huyera en esa ocasión, sino que está segura que fue el kappa quien tenía miedo de él, por lo que ese monstruo huyó del lugar y debió ser ese el motivo por el cual Saki comenzó a tenerle miedo, ya que una criatura tan aterradora le tenía miedo a su pareja. Pero nuestro prota simplemente le responde que igualmente los kappas no existen y era una historia para alejarla a ella, pero Kotoko le responde que está equivocado ya que sí existen, aunque ella no los ha visto en persona, pero sí ha
había conocido otras criaturas las cuales están en todas partes sin que nadie logre darse cuenta. Incluso oye las voces de los espíritus quien le hablan y le susurran que nuestro prota es alguien aterrador. Esto lo toma por sorpresa y nuestro prota le pregunta cómo puede asegurar que esas criaturas existen, por lo que Kotoko le explica que ella cuando tenía 9 años tuvo un suceso con esas criaturas quienes le pedían ser su diosa de la sabiduría, por lo que ella sin nada más que hacer al final decidió aceptar. Por esta razón es que ahora muchas de esas criaturas las buscan cuando tienen miedo o no saben qué hacer, lo que nuestro prota no sabe si puede creer, pero ella le explica que si busca las noticias en los periódicos de hace 6 años lo va a confirmar, ya que ella en ese tiempo perdió una pierna y un ojo. En ese momento Kotoko se despide de él y sube al bus que acaba de llegar, mientras que un espíritu aparece en el tejado del vehículo y en segundo se acerca a ella preguntándole si no le sucedió nada con esa criatura terrorífica, pero Kotoko solo lo tranquiliza, ya que a diferencia de todos los demás, para ella nuestro prota no es tan aterrador, sino que le parece bastante atractivo y confía que al próximo día, si él coopera, todo estaría mucho mejor para las criaturas y espíritus. Aunque en ese momento comienza a recordar cómo apareció en medio de un parque y unos oficiales la encontraron, por lo que la enviaron a un hospital donde se extrañaron, ya que la chica había perdido una pierna pero no se desangró, y también le habían quitado el ojo derecho pero ya había sanado bastante bien, por lo que una vez ella despertó, todos los oficiales intentaron preguntarle si sabía qué había sucedido, pero Kotoko se dio cuenta que el precio para ser la diosa de la sabiduría y poder ver esos monstruos es eso que pagó, por lo que decidió negar recordar absolutamente nada de lo que pasó y fingió que no sabía nada. Al siguiente día nuestro prota sale de la biblioteca luego de leer acerca de Kotoko, quien justamente lo estaba esperando a la salida, y le dice que ahora espera que le crea en todo lo que le diga, pero nuestro prota le responde que no sabe si es cierto o simplemente ella quedó bastante mal de la cabeza. Justo en ese momento un hombre corre hacia ellos y se transforma en una criatura llamando a Kotoko, aunque se llena de miedo al ver a nuestro prota, pero le dice a la princesa de la sabiduría que destruyeron el campo límite dentro de la biblioteca y una criatura peligrosa se liberó, por lo que Kotoko le dice a nuestro prota que va a limpiar todas sus dudas y debe acompañarla, algo que nuestro prota no quería hacer pero termina yendo porque no puede dejar que una chica se enfrente a un monstruo muy poderoso. Luego de unos minutos suben varias escaleras donde nuestro prota se asusta al ver un fantasma de un guerrero, pero este le dice a Kotoko que no puede hacer nada contra esa criatura. Justo en ese momento un monstruo gigantesco intenta bajar las escaleras y la chica comienza a decirle a ese ser que no debe romper el equilibrio, pero nuestro prota termina cargándola, ya que si no lo hacía hubiera sido devorada, y no entiende cómo puede pensar en hablarle a ese monstruo viendo la situación, pero Kotoko le responde que deben hacer algo al respecto y si no pueden hacerlo con palabras deben hacerlo a la fuerza, por lo que rápidamente ella toma un extintor y lo usa para cegar al monstruo. Luego intenta golpearlo, pero nuestro prota termina sosteniendo a la chica, quien fue lanzada por el aire, y cuando el monstruo comienza a acercárseles nuestro prota solo se queda inmóvil. Esto asusta demasiado a Kotoko, ya que deben correr, pero nuestro prota levanta su mano hacia el monstruo, el cual le devora todo su brazo. Esto deja en shock a Kotoko, quien no entiende cómo es que no puede tener miedo ante esta situación de tanto peligro, pero en ese mismo momento el brazo de nuestro prota se regenera, asustando aún más a la chica, mientras que el monstruo comienza a retorcerse del dolor, y cuando nuestro prota le dice a Kotoko que su carne se ha convertido en algo de veneno, el monstruo en ese momento logra explotar. Esto deja sin ni tan siquiera querer hablar a Kotoko, quien solo le pregunta qué es él, pero nuestro prota le responde que las criaturas ya se lo han dicho porque es algo aterrador. También le confiesa que cuando tenía 11 años comió 2 tipos de yokai para satisfacer su corazón. Al siguiente día nuestro prota vuelve al hospital a visitar a su prima cuando Kotoko aparece de sorpresa y nuestro prota le pregunta si lo está siguiendo, pero ella le responde que es una simple casualidad, ya que tiene una revisión para su pierna y su ojo, por lo que luego de unos minutos salen del lugar y ella le dice que los
los Ayakashi no han dejado de hablar sobre él porque tienen mucho miedo que los devore uno a uno. Aunque nuestro prota se asombra es al ver que la chica está preocupada por su brazo y decide pullarse con unas espinas y les explica que desde los 11 años, cuando comió parte de una sirena, su cuerpo se regenera de cualquier herida. Esto se le hace muy extraño a Kotoko porque, según sabe, quienes comen carne de sidera se hacen inmortales, pero al parecer sigue creciendo desde los 11 años. Y nuestro prota le explica que eso es debido al otro yokai que comió, que anula algunas cosas, pero decide que no le va a decir absolutamente nada más y planea irse de ese lugar. Pero justo en ese momento Kotoko le pregunta si la quiere acompañar, ya que va a ir a visitar a una serpiente gigantesca que es el guardián de la montaña y, según supo, tiene muchísimos problemas, algo que nuestro prota no comprende, ya que ella no tiene ningún tipo de poder o super fuerza para estar en asuntos tan peligrosos, y si llega a enfrentarse a otro monstruo como el del día anterior, no sabe qué le podría suceder. Aunque por otro lado también se niega a ir, ya que hoy quiere disfrutarlo en tranquilidad mientras come algo en su casa. Unas horas después, Kotoko ya iba de regreso al pantano en el bosque sin poder entender el por qué nuestro prota no la quiso acompañar, aunque luego de algunos segundos se encuentra con la serpiente gigantesca conocida como Nushi y se inclina ante ella, ya que hace mucho tiempo la consideraban una diosa. Nushi se alegra al recordar esos buenos tiempos, pero le explica que ahora ya nadie se acuerda de esa leyenda y le agradece que ella viniera a pesar de la distancia, mientras que Kotoko sigue pensando en cómo fue hasta el apartamento de nuestro prota para pedirle que la acompañara, pero se dio cuenta que era verdad el hecho de que estaba preparando comida y se molestó demasiado cuando nuestro prota intentaba ayudarla dándole algo de ropa para que se cubriera. También que él intentó aplicarle repelente de insectos para que no le sucediera nada malo, pero de vuelta a la realidad le pregunta a Nushi qué fue lo que sucede, sin darse cuenta que nuestro prota también llegó al pantano y los estaba observando a la distancia. Pero la serpiente le explica que hace algunos días un cuerpo fue encontrado en un pantano y unos hombres se lo llevaron, pero ella quisiera saber por qué esa mujer lo arrojó a ese lugar. Kotoko le responde que ya sabía de esa noticia y le explica que el cuerpo fue identificado y había recibido una herida en el pecho, por lo que la esposa del hombre fue la primera sospechosa y ella aceptó haber cometido el crimen dando algunos detalles, pero aún así muchas cosas no concordaban para los investigadores y seguían en investigaciones, por lo que supone que esa mujer lo hizo para deshacerse del cuerpo, algo que Nushi no cree porque estuvo presente cuando la mujer arrojó el cuerpo, por lo que le explica que al principio pensó lo mismo, pero la mujer no le agregó peso para que el cuerpo se hundiera, sino que lo dejó en ese lugar. Y lo más extraño fue que antes de irse dijo literalmente que esperaba que lo encontraran, por lo que no logra comprender por qué después de tanto esfuerzo para eliminarlo lo dejó en un lugar tan fácil para ser descubierto. Kotoko le responde que eso mismo pensaron los investigadores, por lo que después de un largo interrogatorio la mujer les confesó que lo dejó en ese pantano con la esperanza de que una serpiente gigantesca se lo devorara, por lo que seguramente la mujer tomó una decisión desesperada luego de avanzar por mucho tiempo con ese cuerpo, y por eso dijo esas palabras que iban dirigidas hacia esa serpiente que seguramente oyó sobre la leyenda de hace algunos años. Pero Nushi le responde que aún no está segura, ya que hubiera dicho algo más específico y quisiera tener más detalles, algo que asombra a Kotoko, ya que no esperaba que una criatura como ella buscara tan detalladamente las razones, pero aún así decide explicarle todo lo que ella ha llegado a concluir de ese caso, ya que todo inició hace 5 años con Aoi, la mujer del crimen, ya que ella tenía una pareja y vivía feliz en otra ciudad, hasta que un día su novio fue encontrado sin vida junto a otra mujer, y según unas investigaciones todo fue por culpa de un desfalco que había estado cometiendo a la empresa, por lo que al verse acorralado tomaron esa decisión, destrozando completamente la vida de Aoi, quien no entendió qué fue lo que sucedió y decidió volver a su anterior casa cerca de la montaña, donde vivió recluida por más de 2 años. Pero con el pasar del tiempo ella comenzó nuevamente a socializar y a vivir normalmente, por lo que cuando pasaron 5 años recibió una visita inesperada de un
un antiguo compañero de trabajo de su novio, el cual se lamentó con ella por lo que sucedió y le confesó que en realidad era él quien había estado robando la empresa durante muchos años. Algo de lo que su novio se dio cuenta un día, y cuando lo amenazaron de revelar todo, él se encargó de evitarlo, por lo que le explicó que planeó absolutamente todo y logró salirse con la suya, ya que los investigadores creyeron toda su coartada. También durante los siguientes años él vivió con todo el dinero robado, pero las desgracias llegaron en el último año, donde perdió mucho dinero. También su familia comenzó a morir y en su caso le fue detectada una enfermedad muy grave, por lo que sabe que todo lo que le sucedió fue por sus actos. Por esta razón es que se encuentra en este lugar confesándole su crimen a ella. Pero Aoi, llena de ira por saber lo que le hizo a su novio, lo terminó eliminando y luego intentó deshacerse del cuerpo arrojándolo al pantano. Pero Kotoko le confiesa que esa es la versión que ella dio a la policía tiempo después, ya que eso oculta una parte que debe ser lo que sí sucedió, ya que el hombre no solo la contactó a ella, sino que también al hermano menor de su novio. Aunque no le confesó nada en ese momento, y luego de unas horas Aoi se puso en contacto con su ex cuñado, el cual luego de ir hasta su casa y seguramente después de oír la confesión de ese hombre donde decía lo que le hizo a su hermano, no logró controlar su ira, por lo que esa persona fue quien lo eliminó. Pero Aoi, sabiendo que ese chico tenía un futuro mucho más prometedor, terminó pidiendo que se marchara, ya que ella se iba a inculpar de todo para no arruinarle su vida. Por esta razón es que ella intentó limpiar todo el lugar para borrar las huellas y también arrojó el cuerpo al pantano, aunque no solo con la intención de que Nushi se lo devorara, sino que lo hizo con la intención de enfadarla y, al igual que en las leyendas, causara una gran lluvia, ya que habían marcas en la carretera de neumáticos y pisadas que podrían ser descubiertas por los investigadores, por lo que la lluvia del siguiente día del suceso fue fundamental para que ella pudiera inculparse de todo, y nadie investigó al hermano de su novia, por lo que al final sí funcionó su plan. Nushi le responde que ahora entiende muchas cosas, pero tiene algunas dudas, ya que si la intención de esa mujer era que lloviera, se hubiera dirigido específicamente a ella, ya que con el simple hecho de que le pidiera que lloviera, ella lo hubiera hecho. Pero la mujer no decidió hacerlo, y esto la ha dejado pensando, porque también ha llegado muchos policías a investigar. Aunque justo en ese momento nuestro prota es descubierto por los espíritus y decide salir de su escondite, alegrando bastante a Kotoko, quien le pide que ignore los comentarios sobre que son pareja. Aunque Nushi se asusta demasiado, ya que la presencia de nuestro prota es demasiado aterradora, y nuestro prota le pregunta cómo la convencerán de un motivo válido sobre el por qué esa mujer arrojó el cuerpo al pantano. Pero Kotoko, por su parte, ya sabe qué es lo que le debe explicar. Un momento después le dice a Nushi que el motivo real por el cual esa mujer dijo esas palabras y envió el cuerpo al pantano es para recuperar algo que había arrojado años atrás, pero que para ella sería demasiado difícil de encontrar. Por lo que si decía que había dejado el cuerpo allí junto con el cuchillo, seguramente la policía buscaría el arma y podría encontrar eso tan preciado que dejó en ese pantano hace tantos años, ya que hace 5 años, cuando se enteró de lo que había hecho, su novio sufrió demasiado por la noticia y se mudó para alejarse de esa traición, por lo que seguramente quemó todas las cosas que lo relacionaban y con esto podría superarlo. Pero a los pocos días se enteró que estaba embarazada y eso le causó un gran dolor, porque pensaba que era el hijo de un hombre que la había engañado y abandonado. Por esta razón sufrió demasiado y un día lo perdió, por lo que ella, desesperada y sin querer conservar nada que lo relacionara, terminó yendo al pantano, donde intentó eliminar todo rastro. Pero luego de 4 años, cuando el hombre llegó a confesarle todo lo que pasó, ella se lamentó demasiado porque había culpado inocentemente a su novio y había perdido todo lo que lo relacionaba, por lo que seguramente dejó el cuerpo en el pantano junto con el cuchillo para que la policía se enterara de lo que sucedió. Y cuando ella les diera la confesión sobre que esperaba que una serpiente mitológica se los devorara, era lógico que la policía dudaría de su mentalidad, por lo que buscaría el arma. Por esta razón ella guardaba la esperanza de que pudiera encontrar algo que
había perdido hace 4 años. Aunque eso era algo imposible porque, como Nushi sabe, constantemente usa varias criaturas para mantener limpio el pantano y ya no debe quedar rastros de lo que sucedió hace 4 años, por lo que simplemente no recuperaría nada, dejando un poco más tranquila a Nushi, ya que por fin entiende todo lo que sucedió y no puede creer que los humanos llegaran a pensar tantas cosas horribles. Unos minutos después, nuestro prota acompaña a la chica de vuelta a la ciudad y hablan sobre lo que sucedió, porque Kotoko le dice que en realidad muchos de lo que dijo seguramente eran suposiciones, pero había muchas posibilidades y una de ellas era que Nushi escuchara mal las palabras de esa mujer y todo cambiara. Pero eso es algo que la serpiente nunca aceptaría, por lo que ella buscó una verdad que tranquilizara a la criatura y de esta forma no se perdiera el equilibrio entre estos dos mundos. Pero nuestro prota le responde que igualmente no debería ponerse en peligro ante criaturas de ese nivel, y Kotoko le responde que si él la hubiera acompañado nada de eso hubiera sucedido, por lo que nuestro prota intenta explicarle que ella no le avisó sobre los inconvenientes con monstruos cuando le confesó su amor, pero en ese momento se da cuenta que ella ya se quedó dormida. 2 años después, un chico viajaba en su auto cuando ve una mujer en medio de la carretera y la impresión es tanta que termina cayendo por el borde del puente al agua. Por lo que unos días después, en la estación de policía, Toku se reúne con su compañera Saki para preguntarle sobre el reporte que ella hizo, ya que en el reporte estaba el accidente de auto donde ella escribió que el conductor creyó haber visto un perro en la carretera que lo hizo desviarse y por ese motivo fue que cayó al agua. Pero se le hace muy extraño todo, ya que según dicen varios oficiales, el chico hablaba sobre una mujer con una viga en la mano y sin rostro, lo que Saki le confirma que le dijo la persona, pero también le explica que en el momento que llegaron debió ser por la histeria, aunque parece que Toku cree en los rumores del fantasma de Nanase, recordando como hace varios días una compañera le habló sobre ese rumor, ya que una idol escapaba de los periódicos y rumores en esta ciudad al refugiarse en un hotel bastante alejado. Pero en una ocasión perdió la vida cuando una viga de construcción le cayó encima, y desde entonces han aparecido casos de personas que creen haber visto el fantasma de la idol. Aunque Saki le dice a Toku que igualmente ella prefirió no dejar por escrito que el chico había visto un fantasma y decidió dejar la versión que este dijo con más calma. Aunque Toku le pregunta qué es lo que ella piensa sobre ese fantasma, pero Saki le recuerda lo que pasó cuando llegó al lugar del accidente, ya que todo concordaba con lo que el chico estaba diciendo y también el ambiente en el lugar era escalofriante y está casi segura de que se trataba de un fantasma, por lo que le confiesa a Toku que ese hombre pudo haber visto algo que realmente no estaba en ese lugar, y su compañero le responde que en muchas casetas de la policía han recibido reportes de apariciones de la dama de acero Nanase, aunque en su caso no cree en fantasmas, por lo que supone que debe ser obra de alguien vivo y podría ser algún bromista. Pero Saki le responde que eso no tiene tanto sentido, ya que son muchas apariciones para alguien que solo intenta hacer una broma y además ya estaría relacionándose directamente con crímenes. Toku se lo confirma y también cree que debe haber un motivo en especial, por lo que con todas las sospechas que tienen van hacia el lugar cerca de donde murió la idol, porque según parece allá hay algunos grupos ilegales. También porque deben estar vigilando la zona, aunque Saki no piensa lo mismo porque sabe que el fantasma de Nanase es real. También le pide a su compañero que debería creer en todo este tipo de cosas, ya que ella era una de las que se negaba a eso y por ese mismo motivo perdió a su última pareja cuando vieron un yokai. Aunque Toku le pregunta si acaso su novio era uno de esos seres, pero Saki recuerda que en una ocasión cuando nuestro prota se cortó una mano sanó en segundos, por lo que rápidamente empieza a tener demasiado miedo y va hacia el baño, para minutos después advertirle a su compañero que hay seres más allá del entendimiento humano, por lo que deben tener cuidado. Toku por su parte, al escuchar esto, lamenta que la chica tuviera una relación tan difícil y Saki le recuerda de inmediato esa vez en el río donde
donde el capa miraba aterrorizado a nuestro prota mientras decía que los humanos pueden ser los verdaderos monstruos. Desde ese momento comprendió que nuestro prota era el monstruo y no entendía cómo logró estar tanto tiempo junto a él. Pero desde ese día su mundo cambió por completo y siente presencias extrañas a su alrededor. Aunque justo en ese momento ve que Kotoko cae desde una carretera bastante inclinada y esto la extraña porque a pesar del aspecto de niña de Kotoko siente una presencia muy extraña. Pero Kotoko le pide que se marche de inmediato para que esté segura y Saki mira como desde las sombras aparece el fantasma de Nanase. Esto es algo que no esperaba volver a ver y Kotoko le pide que se marche. Pero Saki se llena de valor ya que no va a huir como lo hace siempre y se lanza a atacar, logrando esquivar un ataque y trata de golpear al fantasma aunque su mano le atraviesa sin impactar en absolutamente nada, mientras que recibe un golpe muy fuerte de la viga en su cuerpo, algo que no entiende el por qué sucedió y es Kotoko quien logra salvarla al empujar el fantasma al suelo para luego balancearse sobre la viga a pesar de perder su prótesis, pero consigue darle un fuerte golpe a Nanase quien cae al suelo y segundos después desaparece, por lo que en ese momento Saki se levanta asombrada sin entender qué fue lo que sucedió y le pregunta si acaso es un yokai porque puede golpear a ese fantasma, pero Kotoko le responde que en realidad ella es algo intermedio y le pide que no involucre a la policía porque ella pronto se encargará de ese fantasma, aunque en ese momento Saki le muestra su identificación diciéndole que eso es algo difícil aunque quiere ayudarla ya que vio todas sus heridas y sería bueno que pudieran hablar sin necesidad de involucrar a los demás oficiales, pero también le dice que si hay algunos incidentes que involucran al fantasma de Nanase pueden hablar, aunque Kotoko se asombra al ver que se trata de Saki y no la había reconocido, pero la chica no entiende cómo es que la conoce y Kotoko le confiesa que es la nueva novia de nuestro prota. Esto hace que Saki no pueda contenerse y le da un golpe a Kotoko. Luego de unos minutos llegan a un apartamento donde Saki comienza a curar las heridas de la chica mientras le pregunta cómo es que la conoce, pero Kotoko le responde que no se le hace extraño que no la recuerde ya que han pasado más de 4 años que se vieron, por lo que le explica que la conoció en el hospital y Saki imagina que luego de la muerte de la prima de nuestro prota seguramente se metió con esa chica por capricho, pero Kotoko en ese momento le muestra algunas fotos de pruebas sobre su relación y Saki le pregunta qué tal han estado. Kotoko le responde que se siente bastante bien y sigue en la universidad ya que sus planes son diferentes luego de que ella lo dejara, algo que Saki confirma ya que no podía hacer nada más cuando descubrió que no era humano, pero Kotoko se lo confirma aunque por ese motivo ella es la más indicada para él. En ese momento Saki le pregunta quién es ella, por lo que Kotoko le responde que es una sacerdotisa de las criaturas y fantasmas, por lo que le explica que ella se encarga de ayudarlos en muchos problemas que tienen y le pregunta qué tanto sabe la policía. Saki le responde que hay un investigador que ha empezado a relacionar los incidentes de Nanase y con lo que sucedió hace poco es probable que pronto hayan víctimas por la forma tan agresiva de esa chica. Kotoko le responde que ella también piensa lo mismo ya que incluso las criaturas más antiguas de ese lugar vinieron a buscarla y también le pidieron de su ayuda ya que normalmente se mantienen alejadas de problemas con humanos. Esto hace que Saki le pregunte por nuestro prota ya que si los yokais le temen sería muy útil en esta situación y no cree que fuera capaz de enviarla sola a una misión tan peligrosa, aunque Kotoko comienza a decir algunas mentiras que no terminan de funcionar y luego de la presión de Saki le confiesa que en realidad nuestro prota desapareció hace una semana, por lo que le explica que no sabe dónde está ni tampoco nada sobre él, ya que simplemente le dejó un mensaje diciéndole que estaría ocupado y que no debe buscarlo. Esto se le hace muy extraño a Saki ya que no recuerda que nuestro prota fuera tan frío en su relación porque siempre se preocupaba demasiado por ella, aunque esto termina de molestar mucho a Kotoko ya que está alardeando sobre lo vivió con nuestro prota hace muchos años, pero Saki le explica que simplemente intenta
intenta encontrarle sentido a lo que nuestro prota hizo, ya que no es normal que él no la llame en una semana. Pero Kotoko le responde que igualmente no es como si pudiera sucederle algo malo y si alguien intenta hacerle daño se llevaría una sorpresa. Esto asombra a Saki, ya que Kotoko conoce bien lo que es nuestro prota y aún así decidió quedarse a su lado, mientras que Kotoko le pide que no se acerque nuevamente a Nanase porque ella se va a encargar de ese fantasma y se despide de ella. Por lo que al final, luego con ayuda de un esqueleto gigante, comienza a recorrer la ciudad en búsqueda de Nanase. Saki por su parte comienza a investigar en internet sobre Nanase, quien no era una idol tan reconocida cuando murió y obtuvo mucha más fama tras su trágica muerte. Pero todo inició cuando ella tenía 17 años y fue reclutada por el presidente de una agencia, por lo que con su manager lograron que ella debutara y poco a poco comenzó a crecer, consiguiendo algunos tipos de trabajos, y fue cuando protagonizó una serie que le hizo mejorar, adquiriendo en ese momento su apodo de la Dama de Acero, y su fama parecía ir subiendo sin ningún problema hasta ese momento. Pero a finales de ese mismo año, el padre de Nanase fue encontrado sin vida en unas escaleras y según la investigación de la policía había sido un accidente, pero algunos rumores comenzaron a surgir sobre una mala relación entre Nanase y su hija. Todo esto sumado con testimonios de amigos del padre, quien según ellos habían dicho que su hija lo trataba mal, y también había una carta del padre que apareció 5 meses después donde aseguraba que su hija lo quería eliminar, por lo que esto fue suficiente para que la prensa e internet hiciera demasiado ruido. Por lo que al final cientos de páginas empezaron a crear teorías sobre que Nanase había eliminado a su padre para cobrar una póliza, y tanta presión hizo que el manager tomara la decisión de que Nanase tomara un descanso hasta que los medios se calmaran. Por esta razón fue que la chica se mantuvo de hotel en hotel evitando los paparazzis hasta el día que una viga acabó con su vida. Al siguiente día, Saki le pregunta a Toku si cree en la posibilidad de que Nanase sea un fantasma que busca venganza. Esto sorprende demasiado al hombre, pero no niega a creer en los fantasmas, aunque no le cuadra la historia del todo porque un fantasma lo haría para vengarse de quienes le hicieron daño y no estaría por ahí deambulando en búsqueda de hacer daño a cualquier persona, por lo que le parece más como algo creado artificialmente justamente por un grupo para crear miedo, aunque esto sería especular demasiado y hay muchas cosas más que deben tener en cuenta, por lo que rápidamente le entrega el informe sobre el caso de Nanase y le dice que puede revisarlo ya que podría encontrar información que han pasado por alto. Kotoko por su parte estaba en un cibercafé investigando sobre Nanase, pero en internet la información no era tan clara, además que luego de interactuar con la chica no logró descubrir qué es, ya que toda criatura, ser o fantasma tiene una presencia que demuestra sus intenciones, pero en el caso de Nanase es como si estuviera vacía, razón por la cual parece como si fuera un títere que no tiene nada dentro de ella, y esto incluso llena de miedo a los demás yokai cercanos, aunque en ese momento logra encontrar una página donde tienen un retrato de Nanase, el cómo ella lo logró ver la noche anterior, algo que le sorprende demasiado ya que para lograr esa precisión debió ser necesario que alguien la viera en persona y lograra retratarla, pero también se le cruza otra idea por su cabeza y sabe que para confirmarlo necesita la información sobre el caso de lo que le pasó con Nanase, por lo que al verse en esta situación sabe que para conseguir información de manera fiable debe ir con Saki, aunque la simple idea de deberle un favor a esa persona no le agrada para nada. Mientras tanto, Saki lee todo el informe de la muerte de Nanase porque el primero en encontrar el cuerpo fue un anciano quien declaró oír caer unas vigas, aunque eso sucedió la noche anterior con toda la lluvia, por lo que en la mañana él fue a revisar cuando encontró la escena y luego de que llegaran las autoridades empezaron la investigación.
habitación, encontrando a la chica y la identificación de Nanase, por lo que luego de revisar en la habitación del hotel donde ella se quedaba, confirmaron que sus huellas eran las mismas. Todo porque con el accidente no se pudo reconocer el rostro de la chica, pero aún así los policías tardaron bastante tiempo en resolver el caso porque estaban buscando cualquier otro indicio de que no fuera un accidente, y lo que es más extraño para ella fueron las declaraciones que hizo la hermana de Nanase. Aunque en ese momento oye un ruido en la ventana y con mucho miedo va a revisar, impactándose demasiado al ver un yokai afuera, el cual se le acerca y le pide que no le haga daño, ya que solo es un espíritu mensajero enviado por su sacerdotisa con un mensaje para ella. Esto calma un poco más a Saki, quien le pregunta qué es lo que quiere, y el espíritu le responde que ella quisiera saber más sobre la muerte de Nanase, ya que necesita encontrar una relación que indique la forma de vencer a la dama de acero, por lo que espera poder reunirse con ella en persona y explicarle los demás motivos, lo que asombra a Saki, pero decide aceptar, ya que parece que ambas están con las mismas dudas. Unos minutos después, Kotoko es avisada sobre la aparición de Nanase cerca de allí y sabe que debe ir de inmediato, por lo que le pide que cuando llegue Saki le avise sobre el lugar donde apareció Nanase para que se dirija allí de inmediato, mientras que ella corre a toda prisa, ya que no puede perder tiempo porque la dama de acero puede causarle daño a una persona en realidad. Al final, en cuestión de segundos, logra llegar al lugar viendo asombrada que ya hay una lucha, pero cuando se acerca queda muy impactada, ya que Nanase está luchando justamente contra nuestro prota en medio de la calle. Kotoko por su parte no entiende del todo por qué estaba allí, pero se aleja y mira desde un rincón lo que está sucediendo, aunque sus dudas se dispersan de nuestro prota cuando una herida en su rostro sana de inmediato. Aunque justo en ese momento también llega Saki, quien le dice que un fantasma le dio la información de dónde deberían reunirse, y al notar que hay una lucha le dice que deben interferir, pero Kotoko le responde que no es necesario, ya que el chico va a estar bien, y en ese momento Saki se asombra demasiado al reconocer a nuestro prota. Un momento después siguen viendo la pelea, ya que Nanase está intentando atacar en varias ocasiones a nuestro prota, quien simplemente la esquiva, pero en un momento termina resbalándose y cae al suelo, lo que Nanase aprovecha sin dudarlo para impactarlo con su viga de acero directamente en la cabeza. Esto asusta demasiado a Saki, ya que nunca había visto algo tan gráfico, pero Kotoko se sorprende porque imaginó que ya había visto su poder de regeneración. Saki se lo confirma, pero le explica que solo vio una pequeña herida que le sanó en segundos y el miedo le ganó demasiado, aunque ahora comprende por qué, a diferencia de todos sus familiares, nuestro prota se ha mantenido sano y nunca tuvo problemas de salud. En ese momento nuestro prota regenera su cabeza rápidamente y vuelve a la normalidad, levantándose sin problema, dejando con mucho miedo a Saki, mientras que Nanase se gira al ver que sigue vivo e intenta de nuevo atacarlo, pero nuestro prota se detiene en el momento justo para que la viga pase a su lado y luego corre detrás de la chica para inmovilizarla con su brazo. Saki por su parte se asombra por la precisión de nuestro prota, mientras que para Kotoko no es tan extraño, ya que eso se debe al otro monstruo que nuestro prota comió y con el cual puede ver un poco en el futuro gracias al poder de la bestia profeta, aunque de inmediato ella piensa que nuestro prota le contó que no le había dicho toda la verdad a Saki para no asustarla más, aunque ella ya la conocía y recuerda lo que nuestro prota le dijo, ya que 10 generaciones antes a nacer él, uno de sus antepasados se obsesionó con conseguir adivinar el futuro y escuchó la leyenda sobre una bestia que lograba dar predicciones, aunque él pensaba que si lograba comer su carne conseguiría ver el futuro, pero lo único que causó fue su muerte, por lo que después de mucho esfuerzo consiguió la carne de esa bestia y como prueba empezó a experimentar con varios de sus familiares, aunque simplemente solo consiguió que muchos murieran y los únicos que lograban sobrevivir morían luego de decir una profecía. Al final, luego de muchos intentos, él pensaba rendirse hasta que vio la otra leyenda de las sirenas y según quienes comieran de su carne se hacen inmortales, por lo que vio la oportunidad y combinación perfecta y comenzó de nuevo los experimentos, algo que no salió para nada bien, ya que solo hubo muchas más pérdidas y luego de algunas generaciones
generaciones estos experimentos quedaron en el olvido. Pero un día, mientras nuestro prota estaba comiendo junto a sus hermanos, vio como todos ellos comenzaron a sangrar y asustado le dijo a su abuela que algo estaba pasando. Pero ella se alegró demasiado al ver que nuestro prota no se enfermó y que estaba totalmente sano, ya que por fin consiguió que el experimento funcionara en realidad. Pero para estar segura sabía que debería probar con varias heridas y obligar a nuestro prota a que le dijera profecías, lo que continuó con muchos experimentos más que le hizo a nuestro prota y este perdiera luego de tantas heridas la sensibilidad al dolor. Aunque gracias a todo esto nuestro prota comprendió que podía curarse de cualquier tipo de herida. De vuelta a la actualidad, en ese momento nuestro prota comienza a ser herido por Nanase, por lo que como puede la arroja al suelo y le aplica toda su fuerza en el cuello, consiguiendo dejarla inmóvil en el suelo, asustando bastante a Saki porque nunca había visto esa parte de nuestro prota. Pero segundos después Nanase vuelve a levantarse como si nada hubiera sucedido y toma nuevamente la viga. Pero Kotoko interrumpe diciéndole a nuestro prota que ya consiguieron bastante información y justo en ese momento la dama de acero desaparece, por lo que nuestro prota le pregunta qué hacen allí y se asombra de ver de nuevo a Saki, quien le explica que ella vive en esta ciudad y trabaja en la policía, por lo que junto a Kotoko estaban investigando algunas cosas sobre Nanase. Aunque nuestro prota se disculpa con Saki ya que imagina que Kotoko le causó muchos problemas y no debió ser de esa forma. Además le confirma que sí son novios, pero Kotoko se molesta un poco por la forma en cómo la mira y le dice que deberían ir a otra parte para hablar sobre Nanase. Luego de un rato llegan hasta el apartamento de Saki, donde nuestro prota le pregunta si aún no puede comer pescado, algo que ella se lo niega porque al menos ahora puede comer un poco más y piensa que había imaginado que cualquier reencuentro con nuestro prota sería mucho más difícil, pero no se imaginaba que todo sucedería con normalidad como ahora. Aunque primero deben hablar de lo importante y le pregunta cómo es que se encontró con Nanase. Nuestro prota le responde que recibió una llamada de Kotoko para que viniera a la ciudad, pero mientras caminaba unas criaturas que habían sido heridas hace poco por Nanase le pidieron ayuda, algo que se le ha hecho mucho más común desde que ha estado con Kotoko porque ya no lo ven como algo tan terrorífico y decidió ir a buscar a Nanase en los alrededores. Fue allí cuando se encontró con el fantasma, pero Saki le pregunta por qué Nanase no reaccionó como las demás criaturas ni se asustó. Kotoko le responde que sabe a lo que refiere, ya que la gran mayoría de criaturas al ver a nuestro prota ven un monstruo de varias especies y le temen por eso. Pero el caso de Nanase es diferente porque es un fantasma, pero no es uno creado naturalmente, sino que provino de las fantasías y deseos de los humanos, por lo que le explica que muchos espectros y fantasmas pueden ser creados de una simple leyenda que se transfiere por bocas de muchos, aunque cuando esa leyenda obtiene un nombre y una imagen hace que todos tengan una idea clara de lo que es, siendo allí cuando los pensamientos y fantasías se convierten en un monstruo real, el cual normalmente no tiene mucho poder ni dura demasiado. Pero en el caso de Nanase se hizo tan poderosa porque su leyenda se extendió con mucha fuerza en cuestión de días, algo que solo lo pudo conseguir el internet y más en específico aquella página dedicada a hablar sobre la dama de acero Nanase, ya que esa página creó la leyenda de Nanase con esa ilustración y fue lo que alimentó que ese espíritu apareciera, por lo que les explica que primero surgió la página con sus historias y tiempo después fue que Nanase apareció en medio de la ciudad a causar muchos problemas, por lo que sin importar lo que hagan, este fantasma no va a dejar de aparecer mientras los deseos de la gente sea verla, ya que puede incluso cortarle la cabeza, pero siempre va a volver a aparecer, ya que ese es el problema con las leyendas que se esparcen de generación en generación. Kotoko también les explica que es justamente por ese motivo que Nanase no tiene inteligencia ni razonamiento, ya que ella, a diferencia de los yokai reales, ella simplemente es un cascarón vacío, algo que se creó desde una simple imagen, y nuestro prota le pregunta cómo pueden vencer algo como esto, pero Kotoko le responde que ya tiene una idea de cómo lo pueden conseguir y es por ese motivo que necesitan la ayuda de Saki como policía, aunque no es lo que imaginan sobre cerrar
la página, sino que quiere información que sea válida sobre la muerte de Nanase, ya que si quieren vencer a las Damas de Acero deben reemplazar su leyenda por algo que sea más creíble. También que si logran eliminar todas las fantasías que hay, conseguirían que ese fantasma pierda poder. Aunque Saki le responde que no sabe si algo como este funcione, porque normalmente la verdad no es tan bien aceptada, y menos cuando hay una leyenda como esto. Pero Kotoko le responde que no solo van a decir la verdad, sino que buscarán una historia que tenga parte de la verdad pero con algo de ficción, y con esto lograrían cautivar a los aficionados para que crean en esta versión más acertada. Aunque en realidad sería como una farsa, pero para poder lograrlo necesitan tener datos que sean reales y verídicos, como también deben hacer que esa leyenda tenga un culpable o alguien interesado en que se crea su verdad, por lo que se levanta pidiéndole a Saki que le ayude a conseguir la información que necesita, algo que Saki se empieza a negar, pero Kotoko rápidamente ve el informe que había intentado esconder y lo arroja con nuestro prota. Esto molesta demasiado a Saki, quien le dice que es información clasificada, pero Kotoko le responde que todo lo hacen por la misma causa y es justamente por ese motivo que necesita saber lo máximo posible. Aunque Saki sigue pensando en lo que dijo, ya que esta historia debe haber un culpable que sea creíble y ella no puede capturar a nadie con una historia falsa, pero Kotoko le responde que ella se encargará de incluso hacer que crean una historia falsa y no habría necesidad de que la policía resuelva el caso, ya que una vez la Dama de Acero pierda poder van a poder vencerla. Al final Saki termina aceptando, ya que no quiere que sus compañeros se involucren más en este tema, y les empieza a explicar lo que dice el informe, ya que como ellos deben saber, Nanase estaba siendo acusada y perseguida constantemente luego de la muerte de su padre, por lo que ella cambiaba de hotel constantemente, y luego de su muerte empezaron las preguntas porque nadie entendió qué hacía una chica como ella en esa construcción, ya que el momento que sucedió lo trágico fue a medianoche con la lluvia que estaba cayendo, por lo que con varias pruebas que encontraron en el suelo tuvieron una teoría y fue la que la policía aceptó, ya que Nanase se estaba escondiendo, ya que al ser menor era ilegal que usara cigarros, por lo que intentaba no ser vista, por lo que cuando estaba haciendo esto por accidente las vigas se cayeron y la terminaron aplastando, aunque eso deja con muchas preguntas, ya que una de ellas era que Nanase no intentó defenderse sino que recibió el golpe por completo, algo que no es para nada normal porque el cuerpo naturalmente reaccionaría a cubrirse, y algunos también pensaban en la posibilidad de que ella se hubiera quedado de ver con alguien esa noche, aunque como no habían pruebas ni marcas por la cantidad de lluvia, al final se descartó todas las otras teorías. Incluso terminaron la teoría de la hermana que acusaba a Nanase de haber sido quien acabó con ella, ya que si eso sucedía sería la más beneficiada al recibir la fortuna de su padre, pero sin tener una prueba contundente cerraron el caso dejándolo como un simple accidente, y nuestro prota aprovecha para preguntarle a Kotoko qué fue lo que en realidad sucedió, ya que si hay algo que él ha logrado aprender de ella en estos 2 años es que logra ver detalles donde nadie más los ve, y ella debe saber bien qué fue lo que pasó en realidad. Esto sonroja un poco a Kotoko, ya que la está halagando, pero les dice que sí tiene una idea, pero primero deben salir para reunirse con un testigo de lo que pasó. Luego de un rato llegan hasta la construcción y Saki no está de acuerdo con venir a un lugar que ya fue revisado, ya que después de tanto tiempo no encontrarían nada, pero Kotoko le dice que aún pueden saber más sobre lo que sucedió, y en ese momento un fantasma de un trabajador que murió aparece asustando demasiado a Saki, pero Kotoko le habla al espíritu agradeciéndole por venir y le pregunta si logró ver algo del incidente en ese lugar. El espíritu intenta recordar, ya que esa noche vio todo lo que sucedió, y también les explica que Nanase estaba bastante deprimida, por lo que cuando las vigas resbalaron ella solo cerró los ojos aceptando su destino, y fue bastante impactante la escena. Esto asombra demasiado a Saki, aunque les dice que no había necesidad de ir hasta este lugar para confirmar lo que había en la investigación, pero Kotoko le responde que era necesario para conocer la verdad, y a partir de allí van a comenzar a crear una historia que sea mucho más llamativa. Además que ahí es donde nuestro prota va a entrar en acción, ya que si
existe la posibilidad de que una historia se haga creíble, en el futuro lo van a saber por el poder que adquirió. Luego de algunas horas se despiden de Saki y nuestro prota le pregunta qué harán en realidad. Kotoko le responde que va a buscar crear una historia que sea lo suficientemente llamativa, ya que la verdad normalmente no es tan atractiva, mientras que todo va a depender de él, quien le promete buscar un futuro que concuerde con su solución. Esto hace que Kotoko recuerde cómo fue que nuestro prota le explicó sobre su habilidad de ver el futuro, ya que no es tan simple de usar y cuando se intenta buscar el futuro es como ver las ramas de un árbol, por lo que le explicó que son demasiados caminos y diferentes, ya que mientras más lejos se intente ver, mayores son las divisiones, por lo que le explicó que sería casi imposible poder elegir uno que sea el que sucedería, pero en caso del Kudan, de donde provino su poder, este le da su vida para elegir uno de esos futuros y seguir en él, ya que aunque no pueda vivirlo, da su vida para que todo siga por ese camino, siendo algo bastante cruel. Pero en su caso, al ser inmortal, solo puede ver las divisiones y elegir una cuando esté dispuesto a morir, aunque gracias a esto hace que sea más posible buscar entre todas las opciones, y también gracias a su regeneración no puede morir. De vuelta en la actualidad, Kotoko le pregunta si no logró ver un futuro donde la pudieran vencer cuando ella lo aplastó, pero nuestro prota le responde que habían demasiados caminos y opciones para poder verlas todas, por lo que al final no consiguió ver una donde la venciera antes de volver a la vida, aunque le recuerda que eso es algo que él sí puede hacer y ella no debe arriesgarse a morir porque no va a volver, aunque Kotoko piensa en que si ese es su caso, ella va a cambiar la historia de Nanase para que sea más fácil encontrar un camino en el cual sí puedan vencerla, por lo que siguen caminando mientras que piensa en una historia que sea creíble, aunque por el momento todo marcha bien, ya que Nanase no ha involucrado una víctima fatal y gracias a esto será fácil hacer que todos crean en otra historia. Unas horas después, Toku justamente se encontró con Nanase en una gasolinera y este le hace algunas preguntas, aunque cuando ella lo ataca, él intenta capturarla y se asombra al ver que su mano no tocó nada real, recibiendo en cambio un gran golpe que lo elimina, y en cuestión de horas comienzan a hablar sobre lo que pasó en el foro mientras que una chica revisa todo lo que dicen. Al siguiente día, Saki es interrogada luego de descubrir la identidad de Toku, por lo que ella les dice que estaba en su casa, y cuando termina el interrogatorio, el comandante se acerca para animarla porque no es la única a la que interrogaron, sino a todos los de la estación. Además que él personalmente logró ver cómo Toku estaba animado al poderse relacionar con ella cada vez más y supone que seguramente fue un ajuste de cuentas lo que sucedió, pero le explica que ya hay muchos rumores sobre la Dama de Acero, de la que incluso supo que hablaba, algo que Saki confirma, pero le dice que Toku estaba muy interesado en saber lo que sucedía detrás de la leyenda y ahora el comandante espera que logren dar con los culpables. Pero Saki rápidamente sale a tomar un poco de aire y hablar con Kotoko, ya que sabe que nunca encontrarían a los culpables. Todo porque fue la Dama de Acero quien lo aplastó de un solo golpe y solo los que conocen la verdad pueden ayudarlo. Kotoko por su parte estaba bastante cansada de leer cosas en internet y crear varias historias, pero desde lo que pasó en la madrugada internet explotó, por lo que por esa razón no dejan de surgir nuevas teorías o información de las personas hablando sobre Nanase. Justo en ese momento nuestro prota llega ofreciéndole algo de chocolate ya que debe comer y le pregunta cómo va con la investigación. Kotoko le responde que no ha sido para nada fácil y menos luego de la muerte de Toku, el cual incluso fue candidato olímpico en judo, por lo que por esa razón nadie entiende cómo es que lograron vencerlo sin forcejear ni marcas de lucha, ya que simplemente lo impactaron con un golpe directo y esto hace que comiencen a creer más que fue Nanase. Esto ha ocasionado que se comience a hablar más sobre fantasmas y a esparcir el rumor a personas que no creían en ellos, por lo que ha llegado a la conclusión
conclusión que debe ser Rika quien está detrás de todo esto, y esto es algo que nuestro prota lamenta, ya que debe ser cierto. Aunque justo en ese momento tocan la puerta y nuestro prota abre dejando que Saki entre, aunque ella de inmediato les pregunta si no hay dudas de que sea Nanase y les pregunta por la posibilidad de que Toku se vuelva un fantasma, pero Kotoko le explica que no todo aquel que muere se convierte en fantasma, aunque también ella esperaba que no fuera Nanase la que causó esa muerte, porque hubiera sido lo mejor, ya que muchos al saber que había sido algo diferente dejarían de creer en la Dama de Acero, consiguiendo que de esta forma su poder disminuya. Pero ahora no le queda ningún tipo de dudas de que fue Nanase quien lo hizo, ya que una de las criaturas lo vio absolutamente todo y fue a hablarle a ella de que deben detenerla, por lo que con lo que hizo Nanase la noche anterior demostró que se ha vuelto mucho más agresiva y es probable que esta noche ataque a otras personas, ya que los rumores y fantasías lo quieren así, lo cual generaría un efecto aún mayor, porque periódicos y grupos de ocultismo comenzarían a buscarla, generando que se esparza todavía más la noticia. Esto haría que la conviertan en un ser mucho más poderoso y por eso deben detenerla esta misma noche. Esto asombra demasiado a Saki, ya que no tienen mucho tiempo y Kotoko le pide que le ayude con la información que necesita. Y hasta aquí termina este resumen. Si quieres ver otro buen resumen, en la pantalla te estarán apareciendo 2 videos más. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.